Buenas noches. Una semana más nos encontramos en Tierra de Olivos y una semana más seguimos promocionando, divulgando y dando el mensaje que todo el mundo debe de conocer, que es el consumir el aceite de oliva virgen extra, que es la mejor grasa, el mejor alimento que existe en el mundo. Y sobre todo, si además es de Jaén, pues ya estamos rizando el rizo, como es el caso del programa de hoy, que vamos a hablar de las 3 denominaciones de origen que tenemos en la provincia de Jaén, como digo, en este caso pues Sierra Mágina, Sierra de Cazorla y Sierra de Segura, y a su vez tenemos a los secretarios generales de cada una de las 3 denominaciones. Por lo tanto, vamos a hacer algo, vamos a intentar hacer algo en el sentido de explicar qué es una cata y también vamos a desarrollar en la medida de lo posible qué es una cata. Como digo, todos son matices del por qué no hacer una cata, porque lógicamente una cata como tal lleva muchísimo más tiempo y más infraestructura que ahora mismo no tenemos, pero sobre todo lo que sí queremos es dar el mensaje de la importancia que es una cata desde el lado de clasificar un aceite, pero sobre todo desde el lado del conocimiento en esa repercusión que tiene. Como digo, a lo largo del programa van a ir viendo muchísimas cosas que le va a llamar muchísimo la atención y bueno, y ese es el objetivo. Pero bueno, antes de empezar voy a hacer como siempre a presentar los invitados que nos acompañan en el programa de hoy. Y bueno, en un principio pues tengo en primer lugar a Jesús Sutil, que él es el secretario general de la Denominación de Origen Protegida Sierra Mágina. Muy buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches, José Luis. Francisco Moreno, que está a mi derecha un poquito más alejadito, secretario general de la Denominación de Origen Protegida también Sierra de Cazorla. Francisco, muy buena. O sea, Sierra de Segura. Vamos, por Dios, y además que, vamos, mira que nos conocemos hace tiempo, y Sierra de Segura, que además yo soy de la zona. Pero bueno, Paco, gracias, Francisco, gracias. Paco, buenas noches. Gracias por invitarme. Pues gracias a vosotros por venir y bueno, y por último a Baltasar Alarcón, que él es el secretario general de la Denominación de Origen Protegida Sierra de Cazorla, que además ya ha estado en algún que otro programa y bueno, y volvemos con la misma cuestión. Baltasar, muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, como siempre, encantado de estar aquí. Pues gracias a vosotros y sobre todo gracias a que el mensaje de hoy sé que va a tener mucha repercusión, en el sentido de algo que tanto se habla de una cata, pero luego al final, tanto se dice, pero que luego al final no se habla lo suficiente. Seguramente esa es la cuestión. Bueno, pues una pregunta para los 3. Bueno, ¿y qué es una denominación de origen? ¿Qué significa un aceite o una botella cuando tiene un sello de una denominación de origen? ¿Qué diferencia hay con respecto a quien no lo lleva? ¿Qué garantías nos da? Aunque habléis los 3, que es la intención, Jesús, si quieres empieza tú. Sí, pues nada, José, encantado de contártelo y además gracias a que estemos las 3 denominaciones de origen contigo en el único programa que hasta donde sabemos es exclusivo de aceite de oliva de los que se emiten en la televisión, o sea que para todo un placer. Pues una denominación de origen es muchas cosas, y mis compañeros irán complementando, pero es una herramienta de diferenciación y sobre todo una garantía para el consumidor de que lo que hay dentro de una botella está elaborado con un producto de un territorio determinado y de acuerdo a una forma publicada en un boletín de la Comisión Europea. Sobre todo es algo que genera confianza. El aceite que pone Sierra Mágina o cualquiera de las otras denominaciones no es deslocalizable. Se tiene que hacer con aceituna de la comarca, estando protocolizada su elaboración y su envasado, y tiene unos requisitos mínimos de garantía de producto. Y lo bueno es que esto además no somos solo las denominaciones de origen de aceite, sino todas las denominaciones de origen europeas de productos tan importantes como el jamón de jabugo, el vinagre de Jerez, el queso manchego. Todos tenemos ese mismo esquema de calidad, con lo cual somos una gran familia de productos de origen y calidad certificados. Muy bien, Francisco y Baltasar, sobre la cuestión de las DO, porque además es que es eso, de que también se habla y se dice desgraciadamente de que hay vírgenes extras que se duda si lo es o no lo es, y sin embargo cuando estamos hablando de una DO ahí no hay mentira ninguna, ¿no? Por supuesto, porque una denominación de origen no solo es una garantía de origen, es una garantía de calidad. Son las dos cosas que van casadas, o sea, no tiene sentido promocionar o certificar un aceite de la Sierra Segura si solamente estamos hablando de un aceite que es de la Sierra Segura. La Sierra Segura, como en la Sierra Mágina o Sierra Cazorla, también se produce aceites malos. Lo único que hacemos, o de la denominación de origen, DO,
lo que hacemos es que solamente permitimos que se envase a aquellos aceites que cumplen unos mínimos de calidad, altos niveles de calidad, por supuesto, aceite de oliva virgen extra, solamente esos son los que se pueden envasar con denominación de origen, ¿no? Entonces eso, al final, lo que trasladamos al consumidor es que somos una marca de confianza. Al final lo que estamos trasladando al consumidor es decir, oye, por supuesto que habrá aceites sin denominación de origen, bueno, pero cuando uno compra un aceite con denominación de origen se está llevando un producto garantizado, ¿no? No hay duda ninguna. El sello... En eso trabajamos. El tener el sello, en este caso, pues, de Sierra Mágina, en el caso también, lógicamente, de la DEO de Sierra de Cazorla y, evidentemente, de la Sierra de Segura, pues lógicamente nos está diciendo pues mucho sobre el producto, ¿no? Y efectivamente, como bien dicen, no es desconfiar del resto, pero lo que no se puede desconfiar es de quien realmente lo está certificando, de quien lo está diciendo y lo está demostrando. Pues claro, el problema de que esto es como todo en la vida, hay que decirlo, pero sobre todo hay que demostrarlo. Pues Baltasar, por parte de Cazorla. Efectivamente, hay que demostrarlo porque realmente el que el sello vaya en nuestra botella o en cualquier marca que esté trabajando con las características que tiene que cumplir el producto, pues implica una certificación. Y esa certificación por un tercero, que es un órgano de control que está, digamos, paralelamente a lo que es la denominación de origen y a lo que es la empresa que produce el producto, de una manera objetiva y neutral, es la que certifica para ello. Pero me gustaría añadir otro objetivo a lo que han dicho mis compañeros, que además de calidad ligada al origen, estamos hablando de singularidad. Singularidad porque el hecho de tener 3 sellos con DOP en la comarca, en la provincia de Jaén, implica que hay 3 singularidades. Esas singularidades son el alma del territorio hecha, reencarnada en producto, en este caso en aceite de oliva virgen extra, ¿no? Entonces, esos suelos, ese clima, esa tradición a la hora de hacer las cosas están dentro del producto que va con un sello con denominación de origen. Pues precisamente, no sé si lo has visto, pero vamos, la siguiente pregunta era precisamente esa singularidad, porque estamos hablando de 3 DOs en la provincia de Jaén y con características muy similares, pues precisamente de olivar de montaña, que también últimamente en el programa Tierra de Olivos, en el único programa del mundo que existe y que habla continuamente y defiende el olivar, es Tierra de Olivos, aquí en 7 Televisión, y bueno, de ese olivar tradicional, esa diferenciación que hay del olivar tradicional al olivar superintensivo, que cada uno haga lo que le dé la gana, eso está claro, pero que sepa cada uno qué es lo que hay y las diferencias, qué es lo que tiene que saber el mercado, el potencial consumidor y el consumidor actual, pues que es una cosa y es otra. No sé si hay alguna cuestión más que queráis añadir con respecto a esas singularidades del producto tradicional y en este caso de montaña además. Sí, fíjate que además no es algo que haya surgido porque lo decimos nosotros, sino que esto nacimos en distintos momentos de la historia y las denominaciones de origen no se inauguran, sino que son reconocidas por la Unión Europea y se reconoce por un trabajo de diferenciación del territorio y de diferenciación del producto final. No es algo que aprueba ni la Junta de Andalucía ni el Ministerio, es la propia comisión la que evalúa y te permite que los operadores usen el nombre de un territorio. Y fíjate que nuestras mayores diferencias es esa garantía de que aquí es aceituna de cada uno de los territorios con un proceso de elaboración de aceituna de calidad que lo convierte en virgen extra. Y para nuestros productores, sobre todo es muy importante porque es una herramienta de diferenciación. No es que, por ejemplo, en mi caso, yo soy la cooperativa de La Guardia o la de Cambí, yo soy parte de un colectivo, parte de esa marca colectiva y entonces que esa marca colectiva me ayuda a darme un sello de calidad. No soy bueno porque yo lo digo, sino porque estoy certificado por una DEO y eso me ayuda a diferenciarme dentro del mercado y a que el consumidor me busque y reconozca no solo por mío individual. Muy bien. Bueno, pues antes de empezar con la cata y bueno, con esas singularidades y en lo que consiste una cata y demás, yo voy a hacer 2 cosas. Uno, explicar el por qué tengo yo esto, que encima lo tengo aquí delante, y además es lo que está cogiendo más protagonismo, y explicar por qué tengo un aceite de oliva, y me vais a permitir, porque estoy aquí rodeado de 3 expertos y el menos experto, el nada experto, pues va un poco a explicar muy resumidamente, aunque yo ya entraré en matiz. Hay un aceite aquí, aceite de oliva, donde precisamente es
la antítesis con respecto a lo que vamos a hablar. Es decir, estamos hablando, esto no es un producto natural, esto no es un producto, no voy a decir no saludable, pero no evidentemente lo saludable que es un puro zumo de aceituna. Y para hacer ese símil, cuando digo el zumo para algo más entendible, pues por ejemplo lo que vemos en un supermercado, en cualquier tienda, pues estos zumos que te dice que son zumos de naranja, y la naranja la tiene en la foto, porque no existe la naranja como tal, o hay un 0, nada y menos. Pues esto es precisamente, digamos, una cosa con la otra, es decir, esto tiene muy poco de lo que es aceite de oliva y muy poco del origen, y esto es una cosa similar con respecto a la naranja o al zumo de una naranja natural. Como digo, haciendo ese matiz, y además lo voy a que ahora ya entrarán los expertos a explicarnos mucho más, y como digo lo quito porque además me está poniendo malo el tenerlo aquí al lado de los excepcionales productos que tenemos. Bueno, vamos a lo que es a explicar la cata, en qué consiste. Bueno, por ejemplo, Baltasar, dinos tú, empieza si quieres con qué es una cata, qué importancia tiene una cata, qué sacamos de una cata, si eso ya nos dice si un aceite es bueno o malo, o hay más cosas. Bueno, la cata principalmente es el principal ensayo al que se somete un aceite de oliva virgen extra, ¿no? Digamos que desde el punto de vista de la cata y desde el punto de vista de la calidad que conlleva los resultados de esa cata, el aceite puede salir de tres formas: como un virgen extra, como un virgen y como un lampante, dependiendo de que tenga defectos o no los tenga a la hora de catar. Hay que tener en cuenta una cosa: tanto Jesús como Paco y yo tenemos una máxima en las actividades que hacemos conjuntamente de promoción, y es que no todos los aceites son iguales. De hecho, la idiosincrasia de las tres figuras de calidad que hemos hablado antes, esa singularidad de cada uno de nosotros, ¿no? Pero esa singularidad solo se manifiesta cuando el aceite es de máxima calidad. Cuando los aceites no tienen calidad, ahí sí podemos decir que todos los aceites son iguales, ¿no? Y sí es verdad que desde el punto de vista de la cata, lo que nos va a dar en primera instancia, digamos, si el aceite tiene defectos o no, y si respeta esas singularidades que tiene el producto dependiendo de la cuna del producto, ¿no? En este caso. Entonces, una cata, principalmente, hay que valorar tres cosas, o tres sentidos son los que funcionan a la hora de valorar una cata. Primero, el olfato, después el sentido del tacto, en la cavidad bucal, lógicamente, no lo tocamos en ese aspecto, y el gusto, ¿no? El gusto, porque también vamos a valorar en una cata el amargo y el picante y las sensaciones en boca que tiene el aceite. Es muy importante, sobre todo, que una vez que hemos hecho las tres fases, el aceite sea irreprochable en cuanto a defectos y que tenga un frutado importante, que nos dé esos matices que son característicos de cada zona y esas singularidades que se manifiestan en el frutado del aceite. Pero hay dos partes a la hora de poder decir que un aceite es virgen extra, ¿no? La cata y... Por supuesto, la cata, y también tendríamos los ensayos físico-químicos que se realizan. Pero vuelvo a incidir, la cata o el análisis organoeléctrico es el más determinante de todos. Podemos obtener aceites que desde el punto de vista químico sean vírgenes extra irreprochables, y que luego desde el punto de vista de la cata estén plagados de defectos y no haya por dónde agarrarlos. Entonces, por eso hay que insistir en la importancia de la cata, que es lo que realmente marca la diferencia con respecto a... Ni siquiera el análisis, la analítica físico-química es capaz de determinar si un aceite es virgen extra al final o no, ¿no? Por supuesto. Por lo tanto, la cata es lo que realmente nos dice el potencial de un aceite, ¿no? Y es uno de los pocos productos, el aceite de oliva virgen extra, en el que la cata del mismo o el análisis organoeléctrico tiene el peso que tiene. En otros alimentos también se utiliza la cata, pero no está legislada y no es determinante a la hora de valorar la categoría o la calidad del mismo. Y Paco, por ejemplo, por un punto de partida, ¿no? Y como digo, dentro de lo que podemos sintetizar y concretar la cata en el programa, y sobre todo, claro, en el tiempo ya que nos va quedando, pero por hacer dos partes entre lo bueno y lo malo, empezando un poco por un aceite que no sea decir, bueno, este aceite es que no puede ser un virgen extra, o es un lampante, o es lo que sea. Eso, como desde la cata, ¿cómo se sabe? Bueno, esto, el proceso de cata en sí es un proceso sencillo. O sea, ¿dónde está el valor del catador o del grupo de catadores? Pues, continuando con la explicación de Baltasar, un aceite no lo hace solamente un catador,
lo hace un grupo de 8 a 12 catadores entrenados. Y ese entrenamiento consiste básicamente en una capacidad de memoria, alta memoria, tanto olfativa como gustativa, para que cuando huela o pruebe ese aceite, identifique eso que está oliendo como un defecto sensorial y entonces ya no dejaría de ser virgen extra, o bien, por contrario, lo que está viendo son atributos positivos, frutado, y no se nos olvide amargo y picante, que son también atributos positivos y que lo tenemos muy destacados también en nuestra variedad picual. Y eso es así en la cata de una parte olfativa y gustativa, y en el momento que o bien en olor o en sabor los catadores detectan defectos, ese aceite ya no es virgen extra. Dependiendo de ese defecto, si la intensidad, pues ya será virgen si es un defecto leve, o lampante si es un defecto intenso. Por defecto que Hay muchos se defectos. entiende, o por lo menos por destacar Defecto, algunos. mira, cuando nosotros hacemos las catas iniciales, sobre todo, al final lo que intentamos con los catas, es decir, lo que tú estás detectando en nariz o en boca, ¿es agradable o desagradable? Porque hay que empezar por ahí. Entonces, lo que es desagradable se entiende como defecto y lo que es agradable es como bueno, como frutado, ¿no? Después ya, cuando hay un catador experto, ya no solamente sabes que ese aceite es defectuoso, sino que tienes que identificar también qué tipo de defecto tiene, si es arrojado, avinado. Podemos entrar después a por dónde viene cada defecto. Lo que pasa es que el bueno y el malo es un poco... hay que matizar, ¿no? En el sentido, porque claro, hay determinadas personas, no sé si es el término decir, con cierta edad o con ciertas costumbres del tiempo donde hay sabores que les gusta, que no son precisamente los mejores, ¿no? Sí, pero eso ya entraría... Pero piensa que nosotros estamos hablando siempre lo que es la cata oficial, la que hacemos nosotros para clasificar los aceites de virgen. Sí, pero eso digo, Francisco, en esos, cuando decimos esos atributos negativos, ¿a qué se debe? Quiero decir, porque sí, depende de varios factores. Puede ser de que la aceituna se haya almacenado mucho tiempo, que entonces estamos hablando de defectos arrojados, fundamentalmente, o que la aceituna es aceituna de suelo, que entonces fundamentalmente podemos estar encontrando el defecto de moho, o avinado, que es también un almacenamiento de la aceituna, pero bueno, cuando es la aceituna que está en contacto con el aire, pues lo que da el defecto en vez de arrojado, avinado. Después tenemos aceituna helada, que procede de la aceituna que se hiela, que es muy normal en la zona al lado de los ríos y tal, que se hiela, y eso también es un defecto sensorial. Rancio, que eso quizás es el más conocido por todo el mundo, porque al final, ¿quién no ha comido unas patatas rancias y tal, ¿no? O unas pipas rancias? Lo mismo, la misma sensación. Y después tenemos también otros defectos, salmuera, no recuerdo ahora, pechín, tal, hay muchos defectos, ¿no? Al final también lo que te digo, es importante tener un catador entrenado, porque todos los catadores tienen que identificar el mismo defecto. Para que un aceite sea identificado como virgen o lampante, no trata de que cada uno diga un defecto distinto, claro. Sino que una gran mayoría de esos catadores identifiquen el mismo defecto. Que es importante el insistir de que no estamos hablando de una persona que según cómo se levante pues vaya a catar y nos diga lo que le venga en gana, sino que hay un panel de cata, que estamos hablando, como bien has dicho, entre 8 o 10 catadoras o catadores o 12, o sea, decir, un número considerable donde encima hay que coincidir. Por lo tanto, la cata no es cualquier cosa. Ya se ha dicho al principio de que incluso la analítica tiene un segundo plano, pero no tanta importancia como es la propia cata, ¿no? Jesús. Por eso es muy importante esto que estás haciendo hoy, José Luis, de llevar a todos los espectadores lo que es una cata de aceite, porque en Jaén, con el patrimonio olivarero que tenemos todos, somos embajadores de nuestro aceite, de nuestro olivar, pero también tenemos que saber un mínimo de que hay una prueba de valoración organoléptica que clasifica a los aceites en vírgenes extra, vírgenes o lampantes, en función de pruebas químicas, como antes decía Baltasar, pero la más exigente es esta cata organoléptica, que entrenados, se guía por el olor y por el sabor, y es muy importante que la gente sepamos que esto no es un invento, que todos los aceites de oliva virgen extra que se envasen con denominación de origen o sin ella tienen que superar esta prueba de cata, y es muy bueno que nosotros pues conozcamos mínimamente esto, aunque no nos volvamos catadores profesionales, pero reconozcamos una fermentación en un olor para saber que, oiga, pues si tiene fermentación suave es un virgen, y si hay una fermentación medio intensa es un lampante, que reconozcamos el aceite que
que nos den a probar en cualquier sitio. Y otra cosa es que nos guste, como tú antes decías, o no nos guste. Una cosa es digamos, la calidad técnica es la que nosotros medimos en un panel. Pero resumiendo, para que nos entienda, claro, a veces parece que el mensaje por defecto lo damos al sector y hay cierto conocimiento, cosa que habrá, la hay o no la hay. Pero desde fuera se entiende que hay más desconocimiento. Pero en cualquier caso, lo que pretendemos es desde Tierra de Olivos, con estas 3 DOs y con todo el mundo que viene a sumar y a participar en nuestro programa, es el sumar y aportar hacia el conocimiento y de alguna manera, contribuir para que nuestro producto, lógicamente tenga cada vez mayor demanda y sea más rentable, porque la verdad que las cosas no son nada fáciles. Haciendo un resumen de esas 3 tipos de aceite, de virgen, de virgen extra, virgen y lampante, el por qué es cada uno muy resumidamente. Muy rápidamente, la cata no solo sirve para decir que nos guste, sino clasifica, realizada con un protocolo determinado, los aceites en vírgenes extra, vírgenes y lampantes. Si no tiene ninguna valoración negativa, defecto como nombramos, y tiene un mínimo de frutado de virgen extra, si tiene un defecto ligero se cataloga como virgen. Tú antes decías, pues habrá quien le guste ese sabor. Bueno, pues le está gustando un aceite virgen, pero lo importante es que no nos den una cosa por otra. Oiga, si esto tiene un ligero defecto, no lo podemos llamar extra. Ahora, bueno, me gusta, vale, pero no es un extra. Y si tiene un defecto mediano o intenso, entonces es lampante. Y como antes decía Baltasar, este es de los pocos alimentos donde qué importancia tiene esta clasificación organoléptica, porque influye en lo que puedes poner y no puedes poner en la etiqueta. Por terminar esta primera parte, quiero ir al principio, que con la botella del aceite de oliva, un poco por volver y aclarar un poquito más en base a lo que habéis comentado, y en este caso más últimamente con Jesús. Ese aceite lampante no es apto para el consumo, no se puede consumir, pero de ahí se aprovecha, ¿no? De ahí es donde sale concretamente este aceite, pero bueno, mejor que lo expliques tú, que un poco, o explicarlo vosotros, quiero decir, vamos. Bueno, desde el punto de vista de la cata, vamos a centrarnos, ya que la temática es la cata. Digamos, lo ha explicado muy bien Jesús, nosotros tenemos una escala que va del 0 al 10, cuando nos centramos en un lampante, por poner un ejemplo, los lampantes son aquellos aceites que tienen un defecto en esa escala de 0 a 10 superior al 3,5 de intensidad, o que no tienen frutado, ¿vale? Una condición, otra o las dos. ¿Qué pasa? Esos aceites, como muy bien ha apuntado Jesús, no son, o me has apuntado tú, José Luis, no son aptos para el consumo. La única manera de hacerlos aptos para el consumo es mandarlos a una refinería en la cual le quitan todo aquello que no lo hacían apto para el consumo. Sale de la refinería como una grasa incolora, inodora e insípida, ¿vale? Entonces eso es lo que llamamos aceite refinado, ¿vale? ¿Qué hacemos para conseguir este tipo de aceite, ¿vale? El aceite de oliva, por definición. Lo que hacemos es coger ese aceite que antes no era apto para el consumo, lo hemos refinado y sale de la refinería y lo encabezamos en el mejor de los casos con un virgen extra, porcentualmente en una proporción baja. Podríamos estar hablando que nos podemos tropezar perfectamente aceites con un 80% de refinado y un 20% que sea virgen o incluso virgen extra. Con eso le damos un poco de color y de sabor al aceite. En el mejor de los casos, como digo, las proporciones son muy variables y eso es en lo que se convierte el aceite de oliva por definición. Entonces, cuando tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de mencionar el producto, porque coloquialmente siempre hablamos de aceite de oliva, pero realmente con el reglamento en la mano... Los apellidos son fundamentales. Efectivamente, estamos hablando de esto, que en un porcentaje apreciable antes no era apto para el consumo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya han visto esta primera parte, que lo que es una cata, bueno, en un principio la importancia de una DO, de una denominación de origen protegida, en este caso no una, sino 3 de la provincia de Jaén, Sierra de Segura, Cazorla y Sierra Mágina, y bueno, lo que nos garantiza con respecto a ese producto que lleva ese distintivo y, como digo, ese logo que, como digo, nos está diciendo que ese producto es 100% lo que dice en la etiqueta y todo lo que eso conlleva. Y como digo, en la primera parte con respecto a la cata, bueno, hemos hablado, digamos, de la parte negativa, o no de la parte negativa, de los atributos negativos, que es lo correcto decir, y ahora vamos a hablar, como digo, a la vuelta de la publicidad,
pues precisamente de esos atributos positivos y lo que marca la diferencia, como son los aceites que nos acompañan en la mesa en el programa de hoy, y donde está la diferencia de esos aceites virgen extras de verdad y de esos aceites que realmente marcan la diferencia. Y como digo, tenemos que convencer al mundo de que a la hora de consumir una grasa no hay que dudarlo, tiene que ser aceite de oliva virgen extra, y si ya es de Jaén y es de las denominaciones de origen que he comentado, pues ya es rizar el rizo. Nos vemos a la vuelta de la publicidad en Tierra de Olivos. Comienza una etapa esencial para tu fruto, la temporada de riego. Si tu bomba se para o tu motor falla, la cosecha se resiente. Una simple avería es producción que se pierde. En Bovinados del Sur Sociedad Limitada actuamos con rapidez, porque en campaña no hay margen de error. Reparación de bombas y motores para riego con repuestos de primeras marcas y total garantía. Más de 30 años salvando campañas y devolviendo rendimiento a tus equipos. Servicio 24 horas con recogida y entrega con transporte propio. Estamos en Úbeda, en el Polígono Industrial Los Cerros, en calle Agricultura número 2. Bovinados del Sur. Llámanos al 653 964 660 y síguenos en Facebook. Hay lugares donde el tiempo no pasa, donde el olivo guarda historias que aún no han sido contadas. La artesana María Blanco presenta Donde habita el olivo. Artesanía contemporánea donde el cobre reciclado cobra una nueva vida. Nacido de motores que un día dieron vida a nuestro aceite de oliva. Piezas que nacen de la tierra y hablan sin palabras. De la Gran Vía, y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen muchos amigos. Ven y siente donde habita el olivo, donde habita el olvido. Nuestra nueva almazara abre sus puertas al público. Ven y sumérgete en una experiencia única a través de un viaje sensorial en el corazón de la provincia de Jaén. Descubre cómo se produce el oro líquido, aunando tradición y vanguardia. Oleícola Jaén a Obelán. Tu experiencia de oleoturismo comienza aquí. Estamos de vuelta en Tierra de Olivos y continuando con la cata, con la, digamos, con la lección o con el conocimiento y con la información de qué es una cata. Como digo, insisto en la brevedad y a donde nos puede llevar lógicamente el estudio y la circunstancia, pero quiero decir en los mensajes que conlleva una cata, como bien ha comentado el secretario de la Denominación de Origen de Sierra de Segura, Francisco.
bueno, pues de que no es la opinión de un catador, sino que están entre 8 y 12 personas, donde tienen que coincidir, donde es un criterio muy riguroso, muy estricto, y hay un protocolo verdaderamente importantísimo a la hora de ese trabajo y ese proceso de cata. Como digo, estamos aquí en otra circunstancia, pero sobre todo creo que va a aportar y a decir muchísimo. Bueno, pues en esa parte, y hablando en este caso de lo que nos lleva a un buen aceite de oliva virgen extra, desde el lado de la cata, ¿cómo es el proceso? Yo, si queréis, comento algunas cosas. Sí. Una de ellas habéis visto las copas. Las copas son opacas. Bueno, no lo hemos hecho así porque queda bonito, ¿no? Aunque quede también bonito. Las copas son opacas. El Barcelona, ¿no? Exacto. Las copas son opacas, ya sean rojas o sean azules, es porque el color no se tiene en cuenta. En la valoración sensorial solamente se tiene en cuenta olor y sabor. Y eso es lo que hacemos exclusivamente. ¿Por qué? Para que no te induja a error. En un momento dado tú puedes ver un aceite con un color muy bonito, pero después sea un aceite defectuoso, ¿no? Para que no se siente influido el catador, pues entonces se trabaja así. Por otro lado también, hoy estamos haciendo una cata hedonista, pero normalmente los catadores catan a 28 grados, más o menos, con una tolerancia a 2 grados arriba o abajo, pero catamos a 28 grados, un poco más caliente el aceite, porque a esa temperatura está establecido que es cuando se puede, tanto los atributos positivos como negativos, pues está en mayor intensidad. Y bueno, quiero ya que continúe mi compañero, ¿no? Que siga aquí, y así nos vamos compartiendo la carga. Hablar de cata todos, o sea que... Pues sí, nada, sí, Jesús, totalmente. Yo antes, cuando ponía el zumo, me acuerdo de un detalle muy importante. El virgen extra es como el zumo de naranja, pero no el del bote que tú nos traías, es el de las naranjas directamente exprimidas en nuestra casa, en la cafetería delante nuestra. Ya hoy en día los supermercados tienen la máquina que vas viendo cómo exprime. Eso es lo que realmente equivale a un aceite de oliva virgen extra, porque si los pudiéramos llevar a una almazara, para quien no lo conozca, todas las partes que se hacen allí son procesos físicos. Al final es limpiar la aceituna, triturarla, batirla y sacar aceite. La química no interviene, como decía Baltasar antes, hasta ese otro aceite que tenías ahí guardado, que es el que no lleva los apellidos de virgen y virgen extra. Entonces ese otro aceite es como el zumo de Tetrabric, a pesar de que alguna marca dice que es el de las mejores naranjas seleccionadas, pero el virgen extra es el auténtico zumo de aceituna que sale directamente de esas naranjas y que es máxima salud y máximo sabor que tenemos. Y la cata realmente nos permite mucho apreciar esas características del virgen extra. Nosotros, un sueño sería que en los restaurantes, en la hostelería, donde ahora es obligatorio, como que también lo recordamos aquí, es servir el aceite de oliva virgen extra etiquetado y embotellado, que fue una iniciativa de las 3 denominaciones de gente hace tiempo. No estuviera solo el de Mágina, que estuviéramos las tres denominaciones, que estuviera alguna marca más y los consumidores pudiéramos degustar, ya no tanto catar, esos distintos aceites y crearíamos cultura. Nos sentaríamos 5 o 6 a la mesa y no coincidiríamos, pero sería una forma de que en los propios sitios que visites en Jaén, otros lados, puedas tener esa riqueza. Y este salmorejo está hecho con el picual de Segura y esta lubina le hemos echado un chorreón de aceite de mágina, que pongamos en valor y así estos atributos que la cata y la valoración nos da también le lleguen al consumidor. Muy bien. Baltasar, dentro de lo que es la cata, antes hemos terminado hablando de los atributos negativos, en este caso los positivos, los que realmente marcan la diferencia de un buen AOVE. ¿Por dónde va la cuestión? Bueno, la explicación nace en la pregunta que me hace muchas veces el público en general cuando yo hago una cata. Se tropiezan por primera vez con la cata del aceite y me dicen: Barta, ¿un catador nace o se hace? Sin duda se hace, sin duda se hace. ¿Por qué? Porque lo que vamos a identificar aquí son aromas que ya lo hemos reconocido anteriormente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para saber a lo que huele una rosa, nadie necesita tener una titulación ni ser un lumbrera. El aroma a una rosa nos lo da nuestra propia experiencia en el día a día. Desde que éramos pequeñitos, nos tropezábamos con rosas, íbamos interiorizando de manera natural. Y oler la rosa. Efectivamente. Claro. Pues, en eso consiste la cata. Lo único que hay que tener es un buen disco duro que nos haga reconocer esos aromas que ya los conocemos de por sí en el aceite. Y eso es precisamente el frutado de un aceite. ¿Y por qué no lo hacemos sobre la marcha y vemos a ver
A ver, a lo mejor el mismo, ¿no? Todo el mismo. Bueno, no lo sé. Bueno, que en teoría no habrá muchas diferencias, ¿no? A ver si ahora... Las sí. vamos a comentar Vale, ahora, vale, si queréis, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuál todo al azul. cuál cogemos? Empezamos... Todo al azul si quieres. Vamos a hacer. Venga, vamos al azul, venga. Bueno, pues entonces... A ver, bueno, vosotros decís, yo como si... ¿Qué se hace con la copa? En tronco con lo que hemos dicho. ¿Cuándo podemos decir que el alma de un territorio está en la copa? En este caso, en nuestros aceites. Pues cuando los aceites son de calidad y estos matices de aromas naturales están ahí. Pueden estar unos más intensos, una manzana más intensa, un verde hoja más intenso, y son muy característicos de las zonas, diferentes zonas. Por eso decimos que los aceites son diversidad cuando son de calidad. Jaén es diverso. No todos los aceites son iguales, vuelvo a incidir, ¿vale? Y entonces el alma de un territorio está en esa esencia y en esos frutados, ¿vale? Tenemos la copa, volviendo un poco a lo que estábamos intentando explicar de la cata, ¿vale? Y la copa, como muy bien ha dicho Paco, tiene un color para no conocer el color y que no se segue el catador por cómo funcionan en cuanto a color los aceites de su territorio. Y tenemos un vidrio de reloj arriba, como podéis ver, que la misión principal es concentrar los aromas que tenemos en la copa, ¿no? Una vez que tenemos el aceite a la temperatura de 28, que ahora en el verano lo vamos a tener desde serie, prácticamente, como decía Paco, pues regular otra vez la temperatura, ¿no? Solemos balancearlo para impregnar la mayor superficie interna de la copa. Eso va a mejorar los volátiles y los aromas. Este es del tuyo, defiéndelo bien. Exactamente, este es de la casa. Y bueno, y una vez que destapamos, nariz. Y empezamos a poner ese disco duro de aromas que nos retrotraen a nuestra experiencia sensorial en cuanto a aromas, ¿vale? Y ahora es cuando describimos el aceite, ¿vale? Aquí tenemos, concretamente en este aceite, tenemos dos que son, bueno, hay 4 muy característicos que son la hierba, ese aroma que desprende la hierba recién cortada, tenemos la manzana, esa manzana golden, el olor que desprende la manzana golden, y tenemos incluso toques de plátano. Pero luego hay uno muy característico, porque estamos catando nuestra variedad Royal, que ya a estas alturas tiene un componente maduro importante, lo que eran frutados verdes a principios de año se van tornando maduros, lo cual no quiere decir que el aceite está mal, es un producto vivo y va evolucionando, y tenemos la manzanilla. Esa manzanilla que a principios de año nos recordaba a la planta del campo verde de la que viene la manzanilla y que ahora nos quiere recordar, todavía tiene sus componentes verdes, pero ya empieza a recordarnos a la propia infusión de la manzanilla, ¿vale? Entonces, es la magia del campo. Pero además lo que has dicho es que se percibe claramente, es decir, que es una maravilla de aceite. Esto, en definitiva, es el frutado del aceite, ¿vale? Siempre que tengamos productos naturales y perceptibles, estaríamos hablando de un virgen extra y, lógicamente, que no tenga entremezclados defectos, como muy bien hemos definido en la primera parte. Perdona que te corte, claro, estamos hablando de un producto alimenticio que se come, y además no se come directamente, es decir, siempre va, lógicamente, aunque vaya con pan, va con algo. Pero yo le digo a la gente que además no tiene el conocimiento y cuando regalas un buen aceite, vamos, no regalo algo que no sea buen aceite, pero quiero decir, abrir la botella y olerlo, y se sorprende. Ese gesto, es que esto dice mucho, claro. Es que esto dice mucho del aceite, ¿eh? Es cata, en esencia. Claro. Lo que aquí estamos profesionalizándolo, por decirlo de alguna manera, es el sentido común de un aroma que estás percibiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que potenciar, que el consumidor se deje llevar y se deje embriagar, por decirlo de alguna manera, por los frutados, los aceites de calidad. Porque yo tengo la suerte que el aceite de oliva virgen extra, por supuesto, te tiene que recordar a la fruta de la que procede, la aceituna, ¿no? Aceituna sana, por supuesto, siempre y bien procesada, porque en el momento que una parte del proceso productivo lo hagas mal, eso ya a fastidiar ese producto y es donde aparecen los defectos, todos estos defectos que te he comentado antes. Pero tenemos la gran suerte que nos evoca a otras frutas. Tenemos esa suerte, eso no pasa con todos los aceites. Yo siempre, el aceite de girasol te recuerda pipa, no te recuerda... y el aceite de oliva, y el aceite de oliva que has enseñado antes,
como tiene tan poca proporción de aceite de oliva virgen o virgen extra, pues un poquito de color y un poco de sabor, pero no te recuerda con esta intensidad. La proporción que tiene no es de este. Claro, no tiene la intensidad de un virgen raspado o un virgen extra de aquella manera. Piensa que nosotros cuando trabajamos en nuestro panel de cata, para identificar, como ha comentado antes, tenemos una escala de 0 a 10, entonces tanto defectos como atributos positivos se miden en la medida que tú te lo dejas en la nariz. Entonces tú te das cuenta de este aceite, que te lo alejas de la nariz y lo vas percibiendo. Esto no pasaría en un aceite de oliva. Un aceite de oliva tiene que meter bien la nariz para detectar bien el frutado. Es que los aromas que desprende son... Bueno, y siguiendo con la cata, Paco, Jesús o Baltasar, ¿qué viene después de la nariz? Sí, termina tú si quieres y dices la boca. Yo quería comentar una cosilla, apostillando lo que hemos hablado, porque hemos hablado de nariz, pero no me gustaría cerrar este capítulo sin uno de los componentes más saludables que tiene el aceite de oliva virgen extra, que son los antioxidantes naturales, cosa que no vamos a ver en un aceite de oliva ni en otro tipo de aceite, porque ¿qué nos proporciona esos antioxidantes naturales? Lo que vamos a valorar después en la siguiente fase en boca, ¿vale? Estamos hablando del amargor y el picante. Tenemos que ser muy claros con este tema. Un aceite saludable y en condiciones óptimas tiene su amargor y su picante. ¿Y qué produce ese amargor y ese picante? Pues los componentes más saludables desde el punto de vista nutricional de este alimento, que son los antioxidantes naturales. Por lo tanto, el que, digamos... Se amarga y pica es bueno, en Sí, definitiva, ¿no? hombre, dentro de un equilibrio, claro, tenemos que buscar un equilibrio, pero sí es verdad que incluso esos antioxidantes naturales tienen mucho que ver con la estabilidad del aceite, ¿vale? Si el aceite tiene una vida más o menos larga, se va a deber en buena parte a estos antioxidantes naturales, que son fuente de salud y de vida y de estabilidad, y que si eso se traduce de esa manera en el aceite, si tú consumes ese aceite, al final esos antioxidantes y esa salud y esa vida que tiene el producto la va a asumir en la dieta el organismo. Que al final es de lo que se trata. Es de lo que se trata. Producimos, nos lo comemos y nos repercuta. Bueno, pues seguimos, más que nada, perdonar, es que quiero que se diga tanto, pero claro, el tiempo es que se nos echa encima y quiero llegar en la parte ya, en este caso, gustativa y demás, Paco. Pues nada, pues cogemos un aceite, seguimos con esta cosa, se mueve tal y a probar. Vamos a la parte gustativa, ¿no? Y bueno, se hace pequeños sorbos y no se traga directamente, sino que se hace moverse por la boca. Y entonces, como es, ya se empieza a percibir la... Vamos a tirar, vamos a echarlo a la boca un poco. Lo movemos. Vemos ese frutado que ya habíamos visto en nariz. Y sobre todo ya empezamos a ver el amargo y el picante. El amargo se detecta en los lados de la nariz, de la lengua, en los laterales, y el picor ya se detecta más abajo, ¿vale? Se ve la persistencia del aceite, sigue ahí, después de un rato de que estoy hablando, sigue ahí el carácter, pero sí es verdad, como ha comentado compañero, pues como un royal, pues no tiene esa fuerza que tiene el picuá, son aceites, lo que en nuestro argot le llamamos dulce. Picar, dulce. Yo por lo menos claro, no lo noto. Es que nuestro argot es lo que le llamamos dulce, nosotros, mientras que el picual es una variedad amarga, ¿no? Los royal, la variedad suya es, bueno, él también tiene picual, ¿no? Pero este caso particular que estamos catando es un aceite considerado en el argot dulce, ¿no? Y bueno, entonces la cata es justamente eso, después confirmar lo que has visto en nariz. Si en nariz no has visto defecto, en boca lo que confirma es que no te deja suciedad. Que no muchas veces para confirmarte lo que ves en nariz. De todas formas, siempre tienes que oler y saborear, ¿vale? Claro, eso, por resumir un poco, sintetizar, oler en nariz y boca, y ya nos encontramos que sea bueno o que sea malo. El procedimiento es el mismo, y lo que has comentado antes de los atributos negativos como los atributos positivos, ¿no?
bueno. Hemos nombrado la variedad picual, que no lo habíamos dicho hasta ahora, que es la variedad reina en nuestra provincia de Jaén, y sus frutados y sus aromas son característicos. Si estuviéramos probando un picudo, un ojiblanco o un aceite de otra zona, no es que sean el día y la noche, pero tienen sus matices y por eso cada cual tiene su uso en gastronomía. Yo quiero insistir también en la diferencia de frutado, un concepto que es el frutado verde y frutado maduro. Llamamos frutados verdes a los aceites estos que son los cosechas tempranas, los que tienen un color verde porque los recogemos en el mes de octubre, que hoy en día, pues a ver, la fiesta del primer aceite que se hace con muchos aceites, son los que se embotellan exclusivamente en cristal y tipo lata, tiene un color verde que se debe pues a que se han elaborado utilizando aceituna verde. Y afortunadamente lo que empezó siendo una moda, donde la Almazara Potosí de la Sierra de Segura ganó una vez un premio del Ministerio en 2009, por primera vez un aceite de Jaén ganaba el Ministerio. De 5 años ganó 4 veces. Pero el primero fue en 2009, si yo no me equivoco. Pero sí fue la primera vez que un aceite de Jaén ganaba. Nunca había ganado un del picual. 2009, porque tengo una referencia fue bastante antes, fue cerca de, lo digo por la edad de mi hijo, porque tenía un año y tiene 25, nació en el 2001, o sea que fue en el 2002. Sí, exacto. Es más, nosotros nos llamaban por teléfono, bueno, en esa época, y decir, oye, es verdad que ha empezado a usar una almazara el 1 de noviembre, ya estuvo, el 1 de noviembre ya, gracias a Dios, como ha dicho Jesús, ya no es una moda, ya hay muchas almazaras que hacen recolección temprana y es una fecha que ya muchos lo tienen como establecido para producir aceites de este tipo temprano. Pero en esa época era la novedad y nos llamaban diciendo, oye, que hay unos locos ahí que están, ¿no? Lo que fueron unos adelantados, ¿no? De lo que nos podemos aprovechar. Fue la primera vez que un aceite de Jaén y picual ganaba un reconocimiento del Ministerio de Agricultura y Pesca, y fue un inicio de hoy en día hay muchos premios de Jaén y que todos nos alegramos, pero hubo uno... Sí, marcó un antes y un después, porque, bueno, yo sin entrar en detalle en otro sitio de otra provincia y de otra DO, hablando de Jaén y tal, sí, se ha reconocido también a Jaén por su cantidad, pero no por su calidad. Correcto. Y ahí, como digo, hubo un antes y un después. Eso lo marcó. Y además que Potosí, en este caso, ese fue el primer premio, pero tuvo 5 años, de los cuales 4 años recibiendo premios, en este caso del Ministerio, que es el premio más significativo, o de los más significativos a nivel mundial, vamos, de reconocimiento. O sea, que eso, correcto, luego lo recibió una cooperativa, que era Oro de Cánava, fue en el 2011 al final, y hoy en día tenemos la suerte de que ya casi todas las almazaras y cooperativas de Jaén hacen un aceite temprano. Fíjate cómo ha cambiado esto en 20 años. Los locos iniciales no se han curado, sino que encima se han ido extendiendo más locos, ¿no? La gente en su casa empieza a tener un temprano y un maduro. Empezamos a tener aceites distintos para usos distintos. Eso cuando nosotros entramos en nuestras DO en el 2003 era un sueño. Pues hay sueños que se van cumpliendo. Bueno, la verdad es que estamos ya terminando el programa, estamos ya en lo que, bueno, prácticamente la despedida, y ojalá pudiéramos hablar mucho más, porque la verdad que esto requiere para hablar largo y tendido de este apasionante mundo que es el aceite de oliva virgen extra, y sobre todo en lo que es el concepto de la cata. Para terminar, estamos con 3 denominaciones. No hay que olvidar que Jaén además tiene una IGP, una indicación geográfica protegida, en este caso con aceite de Jaén, que también es otra entidad en la misma línea, digamos, de certificación, de trabajo, de excelencia, pero bueno, lo hemos querido centrar en este programa concretamente lo que eran las denominaciones de origen. Para terminar, ¿qué mensaje podéis dar o daríais y quiero que deis con respecto a la importancia de una cata, pero como digo, no solamente al sector, sino a todos los sectores, porque a la hostelería, como digo, al propio sector de productor, al no sector, en definitiva, porque sé que estáis haciendo muchas jornadas, muchos encuentros, muchos cursos de cata, pero eso, que vaya gente, que vaya más gente, en fin, información sobre qué mensaje, como digo, para terminar, daríais cada uno de vosotros en ese sentido. Bueno, yo insistí en que si realmente uno se quiere llevar a comprar un verdadero fruto de aceituna, y fruto de aceituna sana, no tiene otra que comprar un aceite de oliva virgen extra, y para ello esos aceites tienen que haber estado sometidos a una serie de controles, y entre ellos fundamental, como ha comentado antes el compañero, la valoración sensorial,
O sea, nosotros en concreto, no solamente los aceites los catamos una vez, sino que tenemos unos protocolos que cada X tiempo volvemos a catar esos aceites para comprobar y verificar que sigue siendo virgen extra. Porque el aceite de oliva no caduca, pero sí es virgen extra. Entonces tenemos que estar muy pendientes, muy atentos para que siga siendo virgen extra, ¿no? Entonces yo como mensaje decir que hay que apostar por la cata, porque es un pilar básico para que un aceite, cuando alguien compre un aceite de oliva virgen extra, se esté llevando un producto de calidad. Si la idea es instaurar una cultura sobre el producto, que yo creo que es fundamental, porque el producto se valora si detrás del producto hay una cultura y somos capaces de trasladar al público en general esa cultura sobre el producto, al final la calidad se va a pagar por sí sola, ¿vale? Y la mejor manera de instalar esa cultura sobre el producto es promocionando la cata, explicando la cata, no solo dentro, sino fuera también, que nuestra gente, la gente de nuestros territorios, sepan de cata, sepan lo que hay detrás de un aceite de oliva virgen extra de calidad. Y, por supuesto, exportar eso fuera. Porque en el momento que en el público en general y en el potencial consumidor consigamos llevar ciertas nociones de cata, estaremos rompiendo una barrera muy importante que hará que el producto se revalorice por sí solo. De hecho, con lo que estás diciendo, ayer vi un vídeo vuestro, había muchos vídeos, pero bueno, concretamente de una jornada que habéis hecho con mujeres, ¿no? Donde no habían... Yo soy mujer de un agricultor, yo tal, o sea, relacionado con el mundo, pero la cata no había asistido nunca y realmente estaba valorándolo muy positivamente, ¿no? Esa es la batalla, porque sí es verdad que a veces pecamos en gastar todos los esfuerzos en promoción fuera, pero muchas veces no hay que descuidar nuestro territorio y la gente de nuestro territorio, porque es la única manera de que una figura de calidad ligada a un territorio tenga raíces y tenga unos cimientos importantes para, a partir de esas raíces y esos cimientos, ir expandiéndose fuera. Muy bien. Jesús. Es importantísimo el tema de la cata. Desde esta televisión lo que queremos es invitar a la gente a que participe en actividades de cata que se convocan, que las 3 denominaciones hacemos. Vamos a colegios, cogemos a los chiquillos desde pequeños y les damos a oler un extra, un virgen y un aceite con defecto e intentando decir, bueno, luego a la gente luego le gustará uno u otro, pero lo importante es, técnicamente esto es un aroma de extra y técnicamente esto es un aroma a defecto y que se le vaya quedando en la memoria. Esto viene de una aceituna que ha caído al suelo, ¿qué tal? Y esto viene de una aceituna que es limpia y así. Al final, los propios que nos ven pueden coger un vasito pequeño en su casa, tipo chupito, hacer algo parecido a esto, que no se asusten por el tipo de copa, oler y reconocer y probar y ver qué sensaciones le dan. Pero invitar a que de verdad, a ver si casi toda la gente de nuestra provincia logramos hacer un poquito de cata, distinguir cuándo un aroma de fermentación, cuándo son frutados y convertirnos más en embajadores de nuestros productos. Muy bien, Jesús, Baltasar, Francisco, Sierra de Segura, Sierra de Cazorla, Sierra Mágina, muchísimas gracias por acompañarnos en Tierra de Olivos. La verdad que ha sido un placer y un conocimiento que habéis lanzado tremendo. Y ya lo han visto ustedes, lo que podemos hacer con respecto a una cata, yo creo que ha sido bastante gráfico y bastante significativo y sobre todo el mensaje. Tenemos desde el sector conocer nuestro producto y la mejor forma de conocerlo, o una de ellas, insisto, creo que es la mejor, el asistir a esas catas. Hay infinidad de jornadas que están haciendo las DO en otros lugares, en otros sitios. Asistamos a ellas. Vamos a descubrir un mundo que creemos que lo conocemos por el hecho de estar en el entorno y eso no tiene nada que ver. Estamos en el entorno, pero una cata hay que vivirla, hay que asistir, hay que percibir todo esto. Es decir, no se puede oler a distancia, no se puede tomar el aceite a distancia, hay que estar en esa cata. Y por lo tanto, eso es fundamental para ese conocimiento. Como digo, el bla, bla, bla no va a ningún lado, lo que va es el conocimiento y el trabajar para defender nuestro producto, porque de nosotros depende de que el mejor alimento del mundo sea el más consumido y sea el más reconocido. Por lo tanto, nos vemos en Tierra de Olivos la semana que viene. Comienza una etapa esencial para tu fruto, la temporada de riego. Si tu bomba se para o tu motor falla, la cosecha se resiente. Una simple avería es producción que se pierde.
En Bovinados del Sur Sociedad Limitada actuamos con rapidez, porque en campaña no hay margen de error. Reparación de bombas y motores para riego con repuestos de primeras marcas y total garantía. Más de 30 años salvando campañas y devolviendo rendimiento a tus equipos. Servicio 24 horas con recogida y entrega con transporte propio. Estamos en Úbeda, en el Polígono Industrial Los Cerros, en calle Agricultura número 2. Bovinados del Sur. Llámanos al 653-964-660 y síguenos en Facebook. Hay lugares donde el tiempo no pasa, donde el olivo guarda historias que aún no han sido contadas. La artesana María Blanco presenta Donde habita el olivo. Artesanía contemporánea donde el cobre reciclado cobra una nueva vida. Nacido de motores que un día dieron vida a nuestro aceite de oliva. Piezas que nacen de la tierra y hablan sin palabras. De la Gran Vía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen muchos amigos. Ven y siente donde habita el olivo. Donde habita el olvido. Nuestra nueva almazara abre sus puertas al público. Ven y sumérgete en una experiencia única a través de un viaje sensorial en el corazón de la provincia de Jaén. Descubre cómo se produce el oro líquido, aunando tradición y vanguardia. Oleícola Jaén a Obelán. Tu experiencia de oleoturismo comienza aquí.